Y entonces yo lo que he pretendido en este libro es hablar de las auténticas conspiraciones, de esas que nos atañen, que nos influyen a todos nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? Y los auténticos conspiradores, los que manejan de verdad el cotarro y el mundo, son, por ejemplo, las corporaciones que se agrupan en el Foro Económico Mundial, que es un club, es una organización que se reúne todos los años, a la que acuden los más importantes CEOs y propietarios de las 800 corporaciones más poderosas del planeta, además de infinidad de líderes políticos y académicos y gente del mundo del arte, de la canción, de la farándula, del cine. Bueno, es habitual en el Foro Económico Mundial la aparición de Bono, ¿no? el cantante de U2. Y este Foro Económico Mundial agrupa, como digo, a las 800 corporaciones más poderosas del planeta, que actualmente están abogando por el fin del capitalismo, tal como lo entendemos ahora. Es una cuestión un poco compleja en la que no voy a entrar ahora, a la que le dedico además un capítulo muy amplio en este libro, en La Verdad Prohibida, pero es fascinante, ¿no? Porque estas 800 corporaciones se han dado cuenta de que vivimos unos tiempos absolutamente trascendentes. A lo largo de toda la historia, todas las personas que han vivido en una determinada época piensan que esa época es la más importante de la historia. Es normal, porque esas personas viven en esa época. Y nosotros hoy en día también lo pensamos, pero es que hoy en día tenemos razón, porque de lo que hagamos nosotros y las próximas 2 o 3 generaciones, es decir, en los próximos 30, 40 o como mucho 50 años, ni siquiera 50, los científicos están hablando de 30 años, dependiendo de lo que hagamos en los próximos 30 o 40 años, nosotros, la especie humana, sobrevivirá o perecerá para siempre, ¿no? A veces tenemos una idea de que somos una especie elegida, ¿no? No lo dudo, no voy a entrar en cuestiones espirituales, ¿no? en esta charla, pero creemos que estamos tocados por el dedo de Dios y que siempre vamos a seguir adelante, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo. ¿Sabéis qué pasaría si la especie humana desapareciera? Absolutamente nada. El planeta seguiría girando, el universo seguiría existiendo. Y eso depende solo de nosotros. Estamos viviendo, como digo, tiempos muy trascendentes, ¿no? Estamos viviendo un auténtico apocalipsis ecológico, estamos viendo las consecuencias. La pandemia es solo una de las posibles consecuencias de ese cambio climático. Es un asunto al que le dedico mucho espacio en el libro, que por cierto, esto de cambio climático es un concepto acuñado por las petroleras. Porque bueno, cambio climático es un concepto que no suena demasiado lesivo, ¿no? Sin embargo, si hablamos del aumento global de las temperaturas o del calentamiento global, parece que nos da más miedo, pero si hablamos de cambio climático, bueno, un cambio está bien, ¿no? Es lo que yo he dado en llamar, bueno, yo no, mucha gente ha dado en llamar, pues esa famosa neolengua que nos gobierna, ¿no? Cuando escuchéis hablar de flexibilidad laboral, echaros a temblar. ¿Quién está en contra de la flexibilidad? Mola, ¿no? Somos flexibles. Pues cuando hablan de flexibilidad laboral, quiere decir que vais a tener menos derechos laborales, que será más fácil despediros. Y así todo. Cuando hablan de moderación salarial, ¿no lo escucháis en las noticias? ¿Quién está en contra de la moderación, no? Todos estamos a favor de la moderación, ¿no? De ser unos tipos moderados. Pero cuando escuchéis hablar de moderación salarial, echaros a temblar, porque eso quiere decir que que vais a cobrar menos, van a descender vuestros sueldos, van a disminuir vuestros sueldos, ¿no? Y así todo. Pues calentamiento global es algo así, es un concepto creado por las petroleras para hablar del calentamiento global, ¿no? Porque suena menos lesivo. Por cierto, que es otra de las cuestiones que hablo en el libro, no quiero desviarme, pero actualmente hay fiscales generales de varios estados de Estados Unidos que están abriendo procesos judiciales contra las más importantes petroleras del planeta, porque han descubierto que durante los últimos 30 años han llevado a cabo una serie de campañas de marketing con mentiras, es decir, gastándose miles de millones de euros en comprar voluntades en medios de comunicación, en el mundo académico, en periódicos, en revistas, en programas de televisión, es decir, pagando una cantidad ingente de dinero para que la opinión pública y los políticos no fueran conscientes del peligro que suponía el cambio climático o, dicho de otro modo, el calentamiento global, ¿no?
Y para ello, pues cuando hay un consenso absoluto entre los científicos, ¿no? Consenso prácticamente absoluto, ¿no? Pues ellos se dedicaban a pagar a algún tipo de científico negacionista, que quizás no lo era, pero cuando tenía $1 millón en su cuenta comenzaba a ser negacionista, a financiar centros académicos, think tanks, grupos de presión, lobbies, influencia en medios de comunicación. Compraron incluso publicidad oculta, ¿no? En el New York Times, en el Washington Post, en el Wall Street Journal, todo esto para dar la sensación de que no existía un consenso científico respecto al calentamiento global y lo que iba a acarrear para todos nosotros, ¿no? Ahora parece que salimos de casa y todo sigue igual, ¿no? El cielo luce, podemos respirar, ¿no? Pero lo que se nos viene encima es absolutamente brutal. Solo que en los próximos 20 años suba 1,5 grados o 2 grados la temperatura global del planeta, agarraros, ¿no? Porque lo que viene es tremendo. Y esta gente sabe lo que se viene encima. Estas 800 corporaciones que se agrupan en el Foro Económico Mundial, por lo tanto, han llegado a la conclusión, primero, de que el sistema actual, el sistema capitalista, ya no sirve. Estamos hablando de los que manejan el sistema capitalista. ¿Por qué? Por una razón. Yo siempre digo que las crisis económicas no son crisis económicas, son crisis ecológicas. Hay un problema. Nuestro sistema capitalista en el que vivimos necesita crecer cada año por encima del 1,5 o el 2%. Si no crece una economía, sea local, nacional, continental o global, lo que ocurre es que entramos en recesión. Y por lo tanto, crisis y un peligro sistémico para el capitalismo, ¿no? Ya hemos vivido la crisis de 2008 y la próxima crisis será todavía peor, porque están haciendo exactamente lo mismo, pero en vez de jugar al Monopoly con las hipotecas, lo están haciendo con los alimentos básicos. Que esto es lo que ha llevado también a los grandes estados del planeta, los estados más poderosos, a comprar grandes tierras en África. Es lo que se ha dado en llamar el acaparamiento de tierras cultivables. ¿Por qué? Porque cuando se produzca el próximo crack en la bolsa, ya no serán las viviendas, es decir, la gente se quedaba sin casa en el 2008. El problema es que el próximo crack será el de los alimentos básicos, el trigo, el maíz, el arroz, porque eso es con lo que están jugando ahora en bolsa. Y entonces habrá problemas de abastecimiento. Y estados como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, India, Rusia, están comprando grandísimas extensiones de tierra, China, grandísimas extensiones de tierra en África, para cuando se produzca ese crack, poder cultivar en esas zonas protegidas por sus ejércitos para poder alimentar a su población, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y estos lo saben lo que va a pasar, ¿no? Y por lo tanto, claro, hay un problema. El capitalismo necesita crecer. La economía necesita crecer por encima del 1,5 o el 2% anualmente, hasta el infinito. Pero hay un pequeño problema, que nuestro planeta es finito. Nuestro planeta es finito. Por lo tanto, hace ya décadas que el crecimiento industrial no vale. O sea, crecer creando más industrias ya no vale, porque ya el mercado no puede acaparar más y el planeta no da para más. Y eso es por lo que se ha creado el sistema financiero, ¿no? Todos esos juegos en bolsa, la especulación financiera, que hoy en día es el 85% del capital que se mueve por el mundo, no es dinero real. No es alguien que vende y alguien que compra, sino que es especulación financiera, es decir, crear dinero de la nada que crea burbujas. Es decir, que lo que estamos haciendo, creando estos sistemas de especulación financiera, es mantener al sistema con respiración asistida. Y es lo que dicen los informes del Foro Económico Mundial, los que gobiernan de verdad el planeta. Están diciendo, estamos manteniendo este sistema con respiración asistida. Pero el sistema capitalista fue útil, sirvió durante una serie de décadas, ya no vale. Ya no vale, porque además se avecina el apocalipsis ecológico. Que la culpa de ese apocalipsis ecológico, de ese calentamiento global, lo tiene nuestro sistema capitalista de crecimiento continuo, ¿no? Por lo tanto, hay un problema, ¿no? Y hay que cambiar el sistema, ¿no? Y ya están creando el nuevo sistema, y el nuevo sistema no tiene nada que ver con esto. No sé si os estáis dando cuenta que ahora, desde los centros de poder, están proyectando un nuevo mensaje. Antes el mensaje era, para ser felices tenéis que consumir, es decir, trabajar mucho para ganar más y para comprar más cosas. Eso era antes la felicidad, ¿no? Una televisión más grande, una casa en la playa, 2 coches, la moto para el niño, la mejor ropa. Esto era antes la felicidad, ¿no? Porque el sistema capitalista se basa en el consumismo, en el crecimiento continuo. Si no hay gasto, no hay consumo, el sistema no va. Ahora no, ahora desde los centros de poder se está proyectando
otro mensaje. Y el mensaje es: hay que llevar una vida más simple, lo importante es buscar lo que de verdad os interesa en vuestro interior, ¿no? Es convertiros en unas personas realizadas, ¿no? Es decir, que esto va a cambiar, porque ya no se va a poder consumir como ahora, ¿no? Esa es la razón por la que se está implementando en un montón de países el salario mínimo vital, ¿no? Porque grandes masas de población no podrán trabajar, no podrán entrar en el mercado laboral. En el mercado laboral va a entrar muy poca gente. Aquellos que tengan profesiones vinculadas con la genética, con la biología, con la informática, con la Big Data, es decir, el procesamiento de datos y el análisis de datos, la genética, la realidad virtual, es decir, este tipo de cosas. Y aquellos que tienen profesiones vinculadas con el arte o con la creatividad, con la comunicación, con la escritura, con el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esas van a ser las profesiones, pero las otras, la mayoría de las profesiones, van a ser sustituidas por máquinas. Esa es la razón por la que ya están implementando los impuestos a las máquinas. O sea, no a los robots, sino a las máquinas, e incluso a programas de inteligencia artificial, que es una de las cosas que se está hablando, ¿no? Este es el mundo que viene, es decir, salario mínimo vital para que la gente pueda sobrevivir, tenga más o menos un techo en el que resguardarse, poder comer 2 o 3 veces al día, y ocio barato. Netflix, Amazon, prácticamente gratis o muy barato, ¿no? Y esa gente podrá realizar trabajos eventuales, ¿no? Y mientras tanto, ¿en qué empleará su vida? Pues eso es lo que el mensaje que se está proyectando desde los centros de poder. Pues apúntate a un curso de teatro, estudia algo que quieras estudiar, si te gusta leer, pues lee, si te gusta crear un grupo de discusión literaria, créalo. Es decir, ya no va a ser tanto el consumir, sino, digamos, buscar aquellas actividades que nos hagan realizarnos como personas, ¿no? Bueno, esto es mucho más complicado, ¿eh? Tampoco quiero entrar aquí, tengo tendencia a disgregarme, ¿no? Esos son, antes hablaba de las 800 corporaciones que se agrupan en ese Foro Económico Mundial. Otros de los grandes poderes son los fondos de inversión, ¿no? Es decir, son grupos muy, muy poderosos, no son tantos, ¿no? Pero son capaces de poner de rodillas a cualquier gobierno del mundo. Aquí pasó, en el año 2011, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, estoy hablando de España, y estaba en la oposición Mariano Rajoy. No se ponían de acuerdo para nada. Uno decía buenos días y el otro decía buenas noches. Uno decía hola, otro decía adiós. No se ponían de acuerdo en nada. Imaginaros, para cambiar la Constitución. No, eso es sagrado, no se puede tocar. Pues en una madrugada, el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo para cambiar la Constitución, para cambiar una de las leyes de la Constitución, que es uno de los artículos de la Constitución, que es el 135. Ese cambio suponía que primero era pagar la deuda a los fondos de inversión antes que cualquier necesidad en el ámbito de la salud, de la educación, de los subsidios de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Primero el pago de la deuda. ¿Por qué? Por la presión de los fondos de inversión. Lo ha contado Zapatero. Lo ha contado. Dice, cuando empiezas a recibir llamadas del presidente de los Estados Unidos, del presidente chino y de la gente de los fondos de inversión y te dicen o esto o el país se cae. O cambias el 135 o ya no se te presta dinero. ¿Qué haces? Pues una llamada a Zapatero, otra llamada a Rajoy y decir, os tenéis que poner de acuerdo. ¿Quién manda? Los fondos de inversión. Y luego Google, Facebook, Amazon y las demás compañías basadas en el análisis de datos para vender productos. Este es el auténtico poder. Si hasta no hace tanto el poder estaba en las compañías petroleras o en el complejo militar industrial, las armas, ya no. Ahora el poder está en esta gente. En esta gente. Son los que tienen el auténtico poder. Ahora, el dinero está en la información, en el análisis de datos y en el análisis de esa información para obtener datos de cada uno de nosotros, para conocernos a nosotros mismos mejor que nosotros nos conocemos. ¿Para qué? Para vendernos productos, en principio, ¿no?